Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luis Ángel y a nombre del equipo de Fundark MX, Giordano Corsa y Exactec Arquitectos, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la primera plática que acompaña a esta gran convocatoria del concurso Diseña una Torre 2022. En esta ocasión será en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy tenemos a una gran ponente, como lo es la maestra Nina Casas Guzzi. Pero antes de darle la palabra y leer su semblanza, el día de hoy nos acompaña por parte de Jordán Corsa, Yari López. Yari, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Pues mira, el día de hoy les voy a presentar un pequeño video. Entonces, en este momento estoy compartiendo mi pantalla para poder presentar este video. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver, Yari. Gracias. Ok, es que tengo un poquito de problemas con mi internet. Me dicen cualquier cosa, ¿eh? De acuerdo. Con el paso del tiempo nos esparcimos y hemos estado entrelazados con la vida de las personas en las casas donde viven, en los espacios donde comparten, aprenden, trabajan, se cuidan y se divierten, en vehículos que conducen sobre puentes, que conectan comunidades, en obras subterráneas que pueden ser poco visibles, pero conducen agua, personas, alimentos y materias primas que impulsan nuestra economía. En las industrias que mueven al mundo. Puede que no te des cuenta, pero en donde quiera que te encuentres, estamos contigo. Por más de 120 años, hemos sido protagonistas invisibles para que todo lo que es esencial para la vida se haga visible. Después de todo, se trata de generar conexiones, acercarnos unos a otros, acortar distancias y eliminar barreras mediante infraestructuras que nos reten a pensar más allá, a pensar en acero en la superficie, acero en el subsuelo. Estar con nosotros estos años significa reconocer que facilitamos la movilidad y conectamos ciudades, plantando las raíces de un futuro que se moldea todo el tiempo y hoy más que nunca debemos ser protagonistas en su construcción. Conectemos el conocimiento e invitemos a todos a través de la fuerza de nuestro propósito. Construyamos soluciones que den forma al futuro para que la vida prospere. Construyamos los próximos 120 años con base en nuestro compromiso incondicional con las próximas generaciones, la sostenibilidad y, sobre todo, con generar respuestas a las demandas urgentes del mundo. Giordano Corsa. El futuro se moldea. Pues bueno, como vieron en el video, nosotros somos Giordano Corsa, somos productores de acero y hoy les quiero platicar un poco acerca de lo que hacemos. Prácticamente es difundir aspectos técnicos para utilizar los materiales en nuestras diferentes gamas de productos. Es por ello que aquí les presentamos en este código QR el acceso a nuestra biblioteca digital en donde compartimos información técnica en las disciplinas de arquitectura, estructuras y geotecnia. Además que ahí encontrarán algunos de nuestros manuales de medidas, de las especificaciones de cada uno de los materiales que tenemos acá. Y pues bueno, los invitamos a que se den una vuelta para que puedan aprovechar toda esta literatura que hemos estado actualizando y poco a poco subiendo información interesante. Recordarles que tenemos pláticas y cursos. Todos los viernes tenemos nuestro Viernes del Acero con temas variados y el enfoque es el acero. Y más o menos cada 3 semanas o un mes
aproximadamente tenemos un webinar que le nombramos Acero en 3 semanas, que este es a partir de las 6 de la tarde. Y pues todo esto lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y estén al pendiente de ello. También tenemos un podcast que se llama Hablando en Acero. Ahora ya estamos en el episodio 5, pero pues lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Pues es todo de mi parte. En este slide les comparto un poco sobre las redes sociales, mis datos, por si tienen alguna duda o pregunta, pues quedamos totalmente a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yari. Por supuesto que estaremos escuchando su podcast Hablando en Acero, su segunda temporada. Y bueno, el día de hoy nos acompaña nuestra presidenta, maestra en arquitectura, María Bustamante Harfuch. Entonces, sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Hola, Yari. Hola, Nina. Y gracias, Luis Ángel, por darme la bienvenida. La verdad es que es un día pues, que nos da muchísimo gusto compartir con ustedes la primera ponencia que acompaña a la segunda emisión del concurso Diseña una Torre. Es una iniciativa que tuvimos juntos, Gerdau Corsa y Fundark MX, hace 2 años, que hubo una emisión increíble. La verdad es que hubo propuestas padrísimas de torres que particularmente se tenía que diseñar en Paseo de la Reforma, en uno de los pequeños terrenos que todavía existen, libres para construirse como tal. Y pues el resultado fue increíble, lo pueden ver en las redes sociales, al ratito les ponemos el enlace porque hubo una propuesta increíble de muchos profesionales de todo el país, arquitectos, estudiantes, maestros de muchos niveles, y la calidad fue excelente. Entonces, después, debido a la pandemia, medio que se suspendió y ahora la retomamos con muchísimo gusto de lanzar esta segunda convocatoria, ahora con un terreno en la ciudad de Monterrey. También un terreno real existe, el predio está ahí y como ustedes saben, pues toda la ciudad de Monterrey está detonándose también en gran altura. También es, yo creo que pues, quizás es la segunda ciudad del país con mayor número de torres, además de gran calidad arquitectónica. También esa va a ser una ponencia, la segunda ponencia del arquitecto Agustín Landa, que ha hecho un par ya premiadas y muy mencionadas. Y pues el día de hoy vamos a celebrarlo con esta ponencia que preparó Nina Casas, Gusic, que yo creo que todos ustedes la han escuchado y la han disfrutado tanto como yo. La verdad es que te admiro mucho, Nina. Tienes una manera de transmitir la información súper interesante, muy agradable, con información de contenidos pues profundos, pero a la vez lo haces muy, muy fácil de comprender. Y pues eso te lo agradecemos muchísimo porque ahora también el público es muy diverso, estudiantes de arquitectura, de ingeniería e incluso algunos hasta de diseño industrial u otras áreas, que también algunos están acompañados por sus maestros, otros ya son de despachos profesionales muy consolidados. Entonces, pues gracias por tener esa apertura de transmitir la información con tanta calidez y con contenido de gran calidad. Y pues vamos a escucharla. Para nosotros es un gusto saber que se están inscribiendo, que hay mucho interés en participar en esta convocatoria. Ya hemos recibido muchos sus correos, también algunas dudas. Les agradecemos mucho que las envíen. Trataremos de irles dando respuestas pues a cuestiones de normatividad o de que el CUS y el COS y cosas por el estilo que todavía se nos siguen complicando a los arquitectos e ingenieros profesionalmente. Esperemos que todo eso les quede claro, pero sobre todo es invitarlos a que pues potencialicen mucho su creatividad, ¿no? En el diseño de esta torre, a que se liberen quizás un poquito de estas restricciones normativas y que generen una torre muy bella como las que vamos a ver en la conferencia de hoy. Yo solo quiero también terminar diciendo que pues es un gusto que nos acompañen hoy. Yo sé que luego ya los sábados uno quiere desconectarse, pero sin duda esta conferencia yo creo que los va a enriquecer y la van a disfrutar muchísimo. Gracias, Nina. Muchas gracias, arquitecta, por sus comentarios y al contrario, es un honor para mí que me hayan invitado a esta gran convocatoria. Muy buenos días a todos. Les voy a compartir pantalla.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Me gustaría compartirles esta plática que se llama Torres de Gran Altura en la Arquitectura Contemporánea. Y el contenido que me gustaría que abordemos son hablar de algunos antecedentes históricos que debemos conocer antes de diseñar cualquier, pues no solo una torre, sino cualquier estructura. Y hablar entonces de las torres de gran altura en el siglo XX y cuál es la tipología estructural de las torres de gran altura y finalmente cerrar con los rascacielos en el siglo XXI. Y bueno, algunos antecedentes históricos que debemos conocer. Un ejemplo es esta fábrica de chocolates en Oisel de Jules Saulnier de 1872, que es una de las primeras construcciones realizadas completamente con un esqueleto de hierro. Y como pueden ver, pues tiene algunos antecedentes de lo que hoy podríamos ver en algunas torres de gran altura, que son estos arriostramientos laterales o contravientos en la fachada. Y entonces es una estructura que tiene unos muros exteriores remetidos del entramado de hierro y descansa sobre un sistema de vigas de sección en cajón que a su vez se apoyan en cuatro pilas de mampostería que descargan toda la carga en la planta baja en el suelo. Y aquí podemos ver un detalle estructural de esto, y esto pues realmente anticipa algunos de los elementos estructurales de la construcción contemporánea y moderna. Tenemos estas columnas de hierro que descansan en esta sección en cajón, que es la viga, que va a transmitir la carga a las pilas de mampostería. Y aquí es donde se empezó entonces, ahorita vamos a hablar más adelante. Empezaron estos primeros conceptos de construcción en Europa, sin embargo, las grandes posibilidades de acero se hicieron realidad en Estados Unidos, como ahorita vamos a platicar. Estos antecedentes históricos surgen a raíz del movimiento de la llamada Escuela de Chicago, que corresponde a una época en la que Chicago era el centro nodal, ferroviario en todo Estados Unidos a principios del siglo XX, y entonces fue este sitio donde se formaron las grandes acereras que nacieron alrededor de la ciudad para precisamente proveer de materiales a los ferrocarriles. Hubo un evento trágico en 1871 que fue el Gran Incendio de Chicago, que destruyó una gran cantidad de construcciones en madera. En ese entonces las estructuras predominantemente eran de madera. Y entonces se mantuvieron algunos patios de maniobras de algunas estaciones de ferrocarril que sobrevivieron y la ciudad necesitó de una rápida reconstrucción. Entonces esta ciudad de Chicago pues empezó a poder dar el material en acero para poder reconstruir de manera más rápida la ciudad. Y con eso se empezó a utilizar el acero. Las primeras torres de gran altura que se hicieron en Estados Unidos eran destinadas a firmas industriales, a compañías de seguros, a grandes hoteles, a teatros, oficinas, etcétera, y presentaban en su estructura tres partes principales. Una base, que era utilizado como área pública, un desarrollo, que era donde se llevaban a cabo las actividades para las cuales estaba destinado el edificio, y finalmente el remate como un elemento de cerramiento. Y bueno, aquí hay una frase que me gusta mucho de Louis Sullivan que decía que el gran problema del alto edificio de oficinas es una de las más estupendas, una de las más maravillosas oportunidades que el Señor de la naturaleza en su benevolencia haya ofrecido jamás al arrogante espíritu del hombre. Es decir, era un reto muy importante empezar a construir por primera vez estas torres de gran altura. Y lo que sucedió con el incendio es que empezaron a incrementarse los precios de los solares edificables y entonces estos grandes desarrolladores decidieron, en lugar de comprar grandes superficies de terrenos, mejor compraban superficies más chicas, pero se empezó a construir en altura, ya que los terrenos eran muy caros.
Entonces, con este concepto nacieron los primeros rascacielos aunados, que se empezó a utilizar el hierro y el acero posteriormente gracias a la revolución industrial, y gracias también a un invento muy importante que fue el elevador en 1852 y el elevador eléctrico en 1880. Aquí podemos ver algunos de los primeros rascacielos de finales del siglo XIX, el New York Produce Exchange de 1884, el First Letter Building de William LeBaron Jenney de 1879 y el Home Insurance Building, que fue, digamos, considerado como el primer rascacielos completamente construido con estructura metálica de 1884. Y aquí les muestro algunas imágenes de estas pruebas de cómo se empezaron a utilizar los primeros elevadores con el objetivo de desplazar verticalmente a las personas y poder hacer pues edificios con mayores alturas. Y el primero en el mundo en fabricar elevadores fue Elisha Graves Otis en 1853. Y aquí vemos una imagen de cómo está demostrando algunos mecanismos de seguridad que fue inventado en 1854, que es un mecanismo de seguridad de que el elevador se para en caso de que los cables se rompieran, porque pudieran ocurrir accidentes en ese momento. Y fue en 1857 cuando se instaló el primer ascensor de pasajeros en un almacén de 5 niveles en Nueva York y funcionaba con la máquina de vapor. Esto pues permitió entonces empezar a construir los edificios en gran altura. Hubo una gran innovación en el disesqueletos metálicos y se empezó a utilizar por primera vez las cimentaciones flotantes, debido a que en Chicago pues el suelo tiene una baja compresibilidad. Se empezó a hacer una fusión aquí muy importante de arquitectura e ingeniería, porque pues realmente es muy ingenieril poder lograr tener estas estructuras que puedan soportar pues las grandes alturas y las solicitaciones a las que se ven impuestas. La Feria Mundial de Chicago en 1893 marcó el final de esta intensa actividad en la ciudad y hubo un momento en el que se empezaron a prohibir edificios mayores de 46 metros en 1892. Pero surgió entonces un gran ingeniero a quien le debemos pues el sistema estructural de las torres de gran altura y su evolución a través de los años, que fue el ingeniero William LeBaron Jenney, que fue la primera persona que propuso tener este sistema de marcos rígidos que consiste en unas columnas y unas vigas metálicas, y los entrepisos. En ese entonces no existía la losa acero, por ejemplo, como la usamos hoy en día. En ese entonces los entrepisos eran abovedamientos de tabique, como se ve aquí, y finalmente se colocaba los acabados de los pisos, y esta estructura metálica se recubría con algunos elementos cementantes o con terracota, precisamente para evitar los efectos del fuego y un posible incendio que pudiera colapsar la estructura. Y entramos en esta primer clasificación estructural de las torres, que consiste en los marcos rígidos. Los marcos rígidos es este sistema estructural que consiste en la conexión de columnas verticales con vigas horizontales que se unen entre sí por medio de estos nodos rígidos, y se llaman rígidos porque transmiten efectos de cortante, pero también transmiten efectos de flexión, y son capaces de resistir no solo las cargas gravitacionales, sino también los efectos laterales de viento o de sismo, y proveen una muy alta rigidez lateral y resistencia. Un concepto de los marcos rígidos se empezó a utilizar pues a finales del siglo XIX en Chicago, y aquí lo que les muestro son dos edificios que podremos comparar entre sí. Uno de ellos es el Monadnock Building de 1891, que tiene 16 niveles de altura y su estructura está compuesta por muros de carga de mampostería. Y el segundo edificio, a la derecha, es el Reliance Building
de 1894, 3 años después nada más, y tiene casi el mismo número de niveles, tiene 15 pisos, y a diferencia del primero, su estructura es con base en marcos rígidos metálicos. Si ustedes ven la planta, se podrán dar cuenta que en el primer edificio los muros de mampostería, como son muros de carga, necesitan unos espesores muy grandes para poder darle la suficiente rigidez lateral al edificio. Y por ello el espesor de los muros es de 183 centímetros en la base. Lo que sucede con esta aportación de los marcos rígidos en el Reliance Building es que los muros ya no son de carga, se vuelven muros divisorios nada más, muros únicamente para separar espacios o para conformar la fachada. Y por esta razón los muros ya no tienen por qué cargar todo el sistema estructural, solamente se cargan a sí mismos. Y entonces surge este concepto de cage frame, que evoluciona al siguiente concepto que se llama skeleton frame construction, que en español son los marcos rígidos que conocemos hoy en día. Y entonces estos muros ya no solo se cargan a sí mismos desde la planta baja hasta la azotea, sino únicamente se cargan a sí mismos en cada uno de los entrepisos, porque se colocan arriba de las vigas de cada nivel. Y con esto los espesores de los muros se logran hacer cada vez más y más pequeños, y el beneficio de todo esto pues es tener una gran área libre en el interior y tener muchísima más flexibilidad arquitectónica en los espacios. Aquí les muestro esta imagen interesante del espesor que tienen los muros para diferentes alturas, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones de Nueva York de 1892. Y entonces uno puede ver cómo, pues para un edificio de cerca de 20 niveles, entonces se necesitaban espesores de muros de más de 1,60 si uno quería resolver su estructura con muros de carga, ¿no? Entonces empezaron a utilizarse ya los marcos rígidos, que es una estructura mucho más óptima y eficiente para resolver una torre. Y aquí tenemos este ejemplo del Auditorium Building de Louis Sullivan y Dagmar Adler de 1889, que pues en realidad es una superficie bastante grande construida, que alberga un teatro con 4,200 asientos, una torre de comercio y oficinas de 10 niveles, una torre de oficinas de 15 niveles. Y aquí el problema estructural que se anticipó fue que como hay diferentes usos en el edificio y diferentes cuerpos con alturas más grandes que otras, entonces se anticipó, sin que hubiera un desarrollo tan importante en ese momento de estudios geotécnicos, se anticipó que iba a haber un asentamiento diferencial en el suelo debido a estos pesos tan desiguales y alturas tan diferentes. Y entonces lo que se decidió hacer aquí fue poner pues un lastre, digamos, de hierro muy pesado en el suelo para provocar de manera intencionada una compresión en el suelo, comprimir el suelo al máximo y poder, pues, que no hubiera asentamientos diferenciales en el futuro. Y al tiempo que se empezó a construir el edificio, entonces algunas partes de este lastre se iban quitando. Digamos que todo este lastre pesaba lo equivalente al edificio que se iba a colocar ahí. Y entonces, mientras se iba construyendo el edificio, pues iban quitando algunas partes y con esto se construyó este edificio. Finalmente, ya en 1940, pues 50 años después, se hicieron algunas mediciones de cuál es el asentamiento diferencial que sí se presentó en el edificio y se llegaron a algunos asentamientos de entre 7 y 70 centímetros, pero que no dañaron la estructura porque fueron asentamientos paulatinos. Y tenemos entonces este gran ejemplo que es el Home Insurance Building, que es una estructura completa formada por un esqueleto metálico de 12 niveles y está recubierto con algunos detalles clásicos. Recordemos que en ese entonces todavía no era bien aceptado pues tener el hierro aparente, entonces se recubría con algunos elementos que no solo servían para la fachada, sino también servían para
pues proteger contra el fuego a los elementos, ¿no? Eran elementos prefabricados de terracota. Y 3 años después, este edificio fue superado en altura por el Tacoma Building de Olaverdi Roche. Estos fueron los antecedentes históricos y entonces entramos al siglo XX. Y en el siglo XX pues surgió una segunda época de los rascacielos. La primera fue esta, en donde pues quizás ustedes me puedan decir que son muy chaparros los rascacielos del siglo XIX, pero esas eran las alturas más altas alcanzadas en ese momento. Pero surgió entonces esta segunda época y en los años 20 del siglo XX, se empezó a fortalecer esta idea de que la expresión de la estructura pues tenía que tener, digamos, un valor importante. Y surgieron algunos edificios como el Chrysler Building con 313 metros de altura o el Empire State con 383 metros, en donde también pues decían que estas torres pues tenían que tener algún tipo de decoración. Y el sistema estructural que dominaba para este momento seguían siendo los marcos rígidos y los marcos rígidos superpuestos. Durante la época de los 70 se empezaron a producir notables mejoras estructurales en los edificios de gran altura. Antes de pasar esta tercera época, por decirlo así, podemos hablar del Empire State Building de Nueva York de 1931, que fue el edificio más alto del mundo entre 1931 y 1971, y fue el primer edificio con más de 100 niveles de altura. En este entonces iban 3.400 trabajadores cada día y empezó a ser rentable hasta 1950 porque coincidió con la Gran Depresión en Estados Unidos. Y un dato que me parece interesante es que el diseño, la planeación y la construcción del edificio únicamente tomaron 20 meses. Y eso tomando en cuenta que hubieron 16 versiones de diseño antes de aprobar el diseño definitivo, pues como siempre en este tipo de proyectos, pues hubo bastantes cambios y las conexiones fueron remachadas. Hay más de 100,000 remaches para las conexiones en esta torre. Y como les decía, surgió una época nueva en donde se empezaron a dar cuenta que los marcos rígidos ya no eran unas estructuras muy útiles para poder lograr tener mayores alturas. Y entonces hubo un arquitecto bangladeshi que se llamó Fazlur Rahman Khan, que trabajaba en la oficina de Skidmore, Owens & Merrill en Somme, y él propuso un nuevo sistema estructural para torres de mayores alturas que se llaman estructuras tubulares. Las estructuras tubulares en realidad tienen como base los marcos rígidos, son elementos verticales y horizontales conectados entre sí, pero estos tienen unas distancias mucho menores, de tal forma que los elementos forman una retícula, y esta retícula funciona estructuralmente como una gran caja en voladizo que tiene una rigidez mucho más grande que los marcos rígidos, y así las columnas y las vigas no necesariamente tienen que ser tan robustas. El primer ejemplo de una torre construida con este sistema tubular fue el de Wheat Chestnut Apartment Building con 43 niveles de altura. Fue terminada en 1966 y a partir de aquí empezaron a ver que con estos sistemas tubulares se podían llegar a alturas de más de 200 metros. Y Fazlur Khan, este arquitecto ingeniero de estas grandes torres como la John Hancock y Willis, propuso en 1972 esta tabla que podemos ver aquí, donde podemos ver en un eje el número de niveles que podemos llegar y en el otro eje cuál es el sistema estructural que se recomienda para este tipo de alturas. Y como podemos ver en la imagen, pues ya con más de 30 niveles los marcos rígidos dejan de ser eficientes. ¿Y a qué me refiero con que dejan de ser eficientes? Pues a que los elementos empiezan a ser cada vez más y más robustos. Y entonces esa solución no es económica y tampoco funciona arquitectónicamente. Se incorporaron entonces el sistema de marcos ariostrados, que significa empezar a colocarle contravientos a la estructura para poder resistir mayores solicitaciones laterales.
Después surgió el marco con enrejado de ligazón o cinturón rigidizante, que con este sistema se colocan cinturones, digamos, que ocupan un nivel o varios niveles, como una especie de armadura que se va colocando a cada distancia en altura para poder restringir el momento de volteo y llegar a alturas de más de 60 niveles. Los sistemas tubulares que platicábamos hace un momento, hay sistemas de conjunto de tubos, que el tubo no solo está en el perímetro, sino también hay sistemas tubulares en el perímetro, pero en el núcleo también. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y algunos sistemas ya tubulares con arriostramientos diagonales sin columnas interiores. Y con esto pues podemos llegar a más de 140 niveles. Y aquí está la explicación un poco más detallada de en qué consiste el sistema estructural tubular. Y pues tiene esta forma de caja en voladizo, como si estuviera empotrada en su base. Funciona como una viga en cantilever, pero volteada, es vertical. Y entonces, pues una caja funciona de mejor manera que unos marcos sueltos. Con esto, la caja completa es la que resiste los esfuerzos cortantes, compresión y de tensión, y funciona como una única carcasa vertical portante. Aquí tenemos 3 ejemplos de sistema tubular. Uno es formado por marcos hechos con tubos, otro es por placas, que estas placas pueden ser metálicas, pero en realidad estamos hablando más como de muros de cortante de concreto. Y el tercer ejemplo son celosías de tubos que funcionan como grandes armaduras. Y tenemos este ejemplo que se llama sistema tubo en tubo, que consiste en tener un sistema tubular en el perímetro, pero también se utiliza un sistema tubular en el núcleo, y ese núcleo también es un elemento portante. Un ejemplo de este tipo de estructura fueron las desaparecidas Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Y entonces las losas son las que van conectando el tubo exterior con el tubo interior para darle esta rigidez ante cargas laterales. También tenemos otro sistema tubular que se llama tubos yuxtapuestos, y un ejemplo de ellos es la Torre Willis en Chicago, de 108 plantas, que fue construida en 1974. Y aquí lo que sucede es que el módulo se va multiplicando y se va yuxtaponiendo, como se ve en estas plantas. Son estructuras modulares, y entonces son los tubos pues con este acoplamiento directo de pared a pared, pero se van incrementando y disminuyendo en planta con la altura. Y aquí les muestro esta imagen, que esta imagen tiene como referencia el libro de sistemas estructurales de Heino Engel, en donde podemos tener esta clasificación de configuraciones basadas en tubos, en donde podemos tener elementos tipo puente, por ejemplo, en donde hay unos elementos horizontales que van uniendo las torres, y no solo sirven para circulaciones cuya función es arquitectónica, sino también funcionan estructuralmente para darle mucho mayor rigidez lateral al edificio. Aquí están este sistema de tubos dobles, donde tenemos un tubo en el perímetro y otro en el interior. Este acoplamiento telescópico se llama, puede tener diferentes formas geométricas, no tiene que tener necesariamente una planta rectangular o cuadrada, puede ser triangular, hexagonal, octogonal. También estos puentes no necesariamente tienen que tener una sola conexión, podemos tener 4 torres y conectadas entre sí. Y tenemos este acoplamiento directo pared a pared, o la yuxtaposición de tubos, como se ven en estos ejemplos. Y tenemos otra tipología estructural que a mí me parece interesante en las torres de gran altura, que se llaman rascacielos tipo puente. El objetivo de ellos es dejar la planta baja libre. Entonces, ¿cómo podemos dejar la planta baja libre si ahí es donde se concentran las mayores descargas del edificio? Bueno, pues se necesitan unos elementos bastante robustos,
que sean los que reciban esta carga y la transmitan a algunos elementos de borde o centrales, también puede ser, para transmitirla directamente a la cimentación. Y por eso se llaman puente, porque es un elemento que sirve como puente para transmitir toda la carga que viene de arriba. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo solucionar un rascacielos tipo puente. Una de ellas es colocar una gran armadura en el primer nivel que utilice los primeros niveles del edificio. Otra es que el puente sea no solo en los niveles inferiores, sino que el puente sea absolutamente toda la altura del edificio, como se ve en la segunda imagen. Se pueden también utilizar arcos, que estos arcos sean los que transmitan con compresión toda esta carga a los laterales. Podemos tener el apoyo central, no tiene que estar precisamente en los bordes y entonces tienen que hacer geometrías con estructura metálica robustas que puedan recibir esto. Y les quiero mostrar este ejemplo para que se entienda un poco más. Este es un edificio de oficinas de 10 niveles, que es el Broadway Exchange House de 1990, que es precisamente de la firma Skidmore, Owens & Merrill, y tiene una razón. Yo creo que debe haber como una razón para poder decir quiero que la planta baja sea libre. En este caso, pues hay una buena razón y es que pasan 18 vías del tren aquí en la estación Liverpool Street, por aquí abajo. Entonces, pues no pueden bajar los apoyos, francamente, hasta abajo porque interrumpirían esa vía. Y esa es la razón por la que se tiene que librar este gran claro y se solucionó con esta estructura tipo puente que funciona con este arco, que en realidad son 2 en las fachadas y 2 interiores, entonces son 4 arcos metálicos, que son los que transmiten las cargas a estos 2 apoyos de concreto que están en los extremos, en los bordes. Y este arco, estarán de acuerdo conmigo, que va a sufrir un efecto de coseo, es decir, que va a querer abrirse en los extremos por todas estas solicitaciones a las que está impuesto. Entonces se le ayuda al arco utilizando esta V metálica con tensores para ayudarle a cerrarse y que no vaya a querer abrirse, ¿no? Aquí tenemos algunos detalles, en las imágenes se puede ver cómo se conecta este arco con los tensores en el elemento de concreto abajo, y entonces toda esta planta libre pues queda libre de columnas y ya todos los elementos están arriba de esto, ¿no? Aquí tenemos el detalle de la articulación de este tensor, porque el tensor no solo está en esta V, sino también tiene un tensor aquí abajo conectando los extremos, precisamente a ayudarle a controlar ese efecto de coseo. Y bueno, aquí les doy un resumen de una línea del tiempo de los edificios en gran altura del siglo XX, pero me gustaría mencionarlos como de una manera más gráfica. Son los mismos los que vamos a mencionar aquí. En el eje Y podemos ver el número de niveles que podemos alcanzar y vamos a ir platicando cuál fue el sistema estructural. El First Letter Building de William LeBaron Jenney fue un sistema de marcos semirrígidos y podemos ver que su altura es pequeña. El edificio Reliance es de marcos rígidos también. Aquí el edificio Citicorp ya es un sistema nuclear con unos arriostramientos diagonales en la fachada para poder transmitir la carga al núcleo. Y ya podemos ver que tenemos más de 60 niveles en este edificio. El edificio National de marcos también, podemos ver que todos los que tengan marcos van a estar en alturas bajas. El edificio Lakeshore de Mies van der Rohe con una estructura de marcos, pero ya empiezan a incorporarse los arriostramientos, que también se llaman contravientos. Tenemos el edificio Seagram con una estructura de marcos con estos arriostramientos apuntados. El edificio Chase Manhattan, si observan la imagen, pueden ver que ya se incorporan estos cinturones rigidizantes a cierta altura y entonces podemos alcanzar estructuras mucho más altas. El Banco de China de Ming Pei es una mega estructura de 1990 y aquí pueden observar que tiene este sistema tipo puente
el Hong Kong and Shanghai Bank de Norman Foster and Partners, que también es un sistema suspendido, la Torre John Hancock de Skidmore, Owens and Merrill, con esta aportación de Fazlur Khan que mencionábamos, pues es un sistema tubular completamente en altura, ayudándose con arrastramientos diagonales. El World Trade Center, que ya dijimos que es un sistema tubular con núcleo, entonces el sistema tubular está en el perímetro, pero en el núcleo también, y tiene algunos contravientos en el núcleo y los dos tubos están conectados con los, digamos, las armaduras del entrepiso. Y la Torre Willis, que también es un conjunto de tubos, yuxtaposición de tubos con algunos cinturones rigidizantes a cierta altura. Y bueno, antes de pasar a la tipología estructural y al siglo XXI, me gustaría nada más aquí hacer un paréntesis de una anécdota del edificio Citicorp, que el edificio Citicorp es de 1977 en Nueva York y el ingeniero fue William Le Messier, el ingeniero estructural. Y esta, pues es una torre interesante porque ya tenía una preexistencia, que es la iglesia luterana de San Pedro, que no se podía tocar, que se ve en la imagen. Y entonces la configuración arquitectónica se decidió que los apoyos no estuvieran en los 4 extremos, sino que se remetieran 22 metros, de tal forma que estuvieran aquí en el centro de la planta, en los 4 lados, como se ve aquí. Esto lo que provoca es que se vuelva una estructura nuclear en donde la carga realmente es recibida por este núcleo, y por esa razón se resolvió con unos sistemas diagonales que van recibiendo la carga y transmitiéndola en este núcleo y descargándola directamente sobre la cimentación. Esto provoca entonces que funcione con un núcleo, y este sistema de aquí que vemos enmarcado en rojo arriba del núcleo sería el sistema tipo puente, que va a hacer la transmisión de las cargas. Bueno, antes de contar la historia, hay otra parte aquí que es muy alto el edificio, y lo que sucedía con el viento es que vibraba demasiado. Entonces decidieron con el viento, para controlar estos desplazamientos y estas vibraciones, colocar un amortiguador en la azotea de 400 toneladas, y ya con eso, pues es como un pináculo, ¿no? Entonces con eso se controlaron ya las deformaciones. Pero la historia que les quería contar es que este edificio se construyó y hubo una estudiante que se llamaba Diane Hartley de la Universidad de Princeton, que estaba haciendo su trabajo terminal sobre esta torre, y entonces ella empezó a modelar estructuralmente esta torre y empezó a analizar los efectos de viento y demás, y se dio cuenta que cuando los efectos de viento son perpendiculares a las caras, el edificio no tiene problema, pero si los efectos de viento son en oblicuos, están justamente aplicándose en las aristas del edificio, entonces el edificio está escaso por más del 40%, y entonces no pasa el edificio ante un viento muy fuerte, ¿no? Pues decidió como hablar con el ingeniero Le Messier y empezó a platicarle lo que había encontrado. Le Messier empezó a revisar qué es lo que estaba sucediendo, y efectivamente se dio cuenta que esta revisión de viento no se había hecho en las 4 aristas. Entonces inmediatamente pues, se reunió con ejecutivos de la torre y con el arquitecto también, para poder proponer una solución. Y se empezó a reforzar todo el edificio porque se acercaba a algún viento muy fuerte en esa época. Y se le informó a la población que se iba a reforzar para soportar vientos más fuertes. No se informó que era porque el edificio estaba escaso. Y entonces, pues ya se reforzó día y noche. Y en 1995, bastantes años después, ya se corrió la voz del chisme de que esto había sucedido. Y entonces hay un artículo interesante que pueden leer que se llama La crisis de 59 pisos en la revista New Yorker de 1995, en donde explica toda la historia de cómo se dieron cuenta y cómo se reforzó, etcétera. E hicieron un proyecto que se llamaba Proyecto Serene, que es el acrónimo de Special Engineering Review of Events Nobody Envisioned.
Y bueno, ahí está toda la historia, la verdad es que es una historia interesante. Y afortunadamente se dieron cuenta de esto y pues ya la estructura está ahí funcionando correctamente. Y bueno, antes de pasar al siglo XXI, me gustaría hablar de alguna parte de la historia de los rascacielos en México. Y debemos saber que el edificio La Nacional de Manuel Ortiz Monasterio de 1900, bueno, terminó en 1932, fue el primer rascacielos y el considerado como el más moderno de la Ciudad de México. Y fue la primera vez que en el país un edificio superó los 50 metros de altura. Pertenecía al movimiento Art Deco y tiene estos marcos rígidos metálicos, 13 niveles, 55 metros de altura y un área de desplante de 735 metros cuadrados. Dentro de esta historia de los grandes rascacielos en México, pues empezó a desarrollar a partir de los años 30 con este edificio de la Nacional. Después, el primer edificio con más de 100 metros de altura fue el edificio Corcuera, que se terminó en 1934, y fue el más alto hasta la década de los 40, hasta que fue superado por el edificio El Moro, que es el edificio de la Lotería Nacional de 1946, que es este que vemos aquí. Y finalmente la Torre Latinoamericana de 1956, que fue el edificio más alto hasta 1972. Aquí tenemos el edificio El Moro, el de la Lotería Nacional, que tiene una altura de 107 metros y 29 niveles, es del movimiento Art Deco. Y aquí podemos ver la estructura es metálica, de hecho se ve bastante ligera la estructura, tiene los elevadores para subir a los diferentes entrepisos. Y fue, digamos, una estructura mixta, metálica, con algunos elementos de concreto. El área total es de 22,000 metros cuadrados y se siguieron todas las recomendaciones del ingeniero José Cuevas y el proyecto definitivo fue de 1942. Lo que me parece interesante de este edificio es que se utilizó un sistema muy innovador en la cimentación y la verdad es que México tiene, pues desde mi punto de vista, una de las mejores ingenierías en el mundo, gracias a que tenemos pues, sismos muy altos y suelos muy malos, mucha agua, etcétera. Entonces este edificio pues está desplantado en un suelo bastante fangoso, demasiada agua, es un suelo inestable con baja compresibilidad y entonces puede estar sujeto al efecto de licuefacción que tiene que ver con las ondas sísmicas que convierten al suelo como una gelatina y entonces la gelatina amplifica las ondas sísmicas y esto hace que el edificio pueda perder estabilidad. Entonces, para evitar como esta amplificación sísmica en el suelo, se propuso este sistema mexicano que se llama sistema de flotación elástica en la cimentación, que como su nombre lo dice, es como si la cimentación flotara directamente en este suelo que tiene muchísima agua y entonces tiene esta forma. Entonces es un cajón resuelto con esta forma, tiene algunas celdas vacías aquí y después abajo del cajón por flotación se colocaron 180 pilas de concreto y acero de refuerzo que llegan a 55 metros de profundidad hasta una capa que ya es un poco más rocosa y pueden ser de punta los pilotes. Y en fin, esto fue como una gran aportación de este edificio. Y me gustaría entonces hablar de la tipología estructural que debemos conocer todos antes de diseñar arquitectónicamente cualquier torre. Y aquí pues yo tomaría como referente esta clasificación de los sistemas estructurales que hace Heino Engel en su libro Sistemas Estructurales. Y pues nos centraríamos específicamente en este que es el sistema de altura activa. Y podríamos dividir a los rascacielos en 4 tipologías principales. Una es la reticular, otra es la perimetral, la nuclear y la que dijimos estructura tipo puente.
Se caracterizan todos por tener una alta rigidización lateral porque tenemos que evitar estos desplazamientos por el viento o por el sismo y exigen continuidad en la transmisión de las cargas. Aquí tenemos un sistema estructural que estaría compuesto por retícula de marcos, aunque ya dijimos que estos marcos pues, no pueden alcanzar alturas muy altas. Después tenemos los marcos arriostrados, que aquí la diferencia es que son los mismos marcos, pero tenemos estos contravientos para poder resistir las cargas laterales. Tenemos las retículas de celosías, que funcionan como una armadura en todo el perímetro. Tenemos retículas de láminas, donde se utilizan los llamados muros de rigidez o muros de cortante, que consiste en que la estructura puede ser metálica, puede ser incluso con marcos, y se incorporan unos muros de cortante que son de concreto reforzado, que lo que hacen es darle muchísima rigidez lateral a la estructura y pueden servir como núcleos de circulaciones verticales, etc. Aquí tenemos las estructuras perimetrales, que como su nombre lo dice, pues la estructura está concentrada en el perímetro. Ese perímetro puede ser compuesto por marcos, por celosías, por estos marcos contraventeados o por los muros de cortante. Podemos tener también los edificios, en lugar de perimetrales, que sean nucleares, como esto que vimos del edificio City, en donde la estructura portante está ubicada en el centro geométrico del edificio, y entonces es un núcleo con voladizos, y todas las losas pueden estar en voladizos, también pueden estar interconectadas en altura entre sí para tener más rigidez, como se ve aquí. Con algunos elementos verticales se van suspendiendo unos entrepisos de otros. Podemos tener también los llamados edificios tipo puente, que ya mencionamos, que estructuralmente funcionan con esta viga maestra, que puede estar ya sea en el primer nivel y entonces toda la carga baja aquí. Puede estar esa viga maestra en la azotea y entonces los entrepisos se suspenden de ese puente. Pueden ser de varios niveles, como dijimos. Puede ser que el puente sea de una sola planta, que puede estar en el primer nivel, puede estar en la azotea o puede estar en el centro de la altura. Pero lo importante que tenemos que cumplir para una función de estructura de altura activa son 3 puntos fundamentales. El primero es el efecto de concentrar las cargas. Las cargas se concentran por medio de los elementos horizontales, que pueden ser las vigas secundarias, o los sistemas de entrepiso. Esta estructura secundaria es la que concentra las cargas y la transmite a los elementos de borde, que pueden ser ya las vigas principales. La segunda función entonces sería, después de concentrarlas, transmitir las cargas en un flujo vertical hacia la cimentación. Y entonces para ello necesitamos a las columnas. Y finalmente necesitamos rigidización. Rigidización lateral, ¿por qué? Porque entre más alto sea un edificio, más efectos de sismo y de viento va a tener, y entre más alto el viento es, digamos, un efecto más desfavorable incluso que el de sismo. Hay algunas ocasiones en donde el sistema estructural resuelve el punto 2 y 3 con las columnas. Las columnas sirven para transmitir la carga gravitacional, pero también sirven para darle rigidez lateral. Pero hay un punto en donde ya el edificio, como ya habíamos dicho, entre más alto sea, estas columnas, si quieren cumplir el punto 2 y 3, entonces tienen que ser muy robustas y empiezan a dejar de ser eficientes. ¿Qué hacemos entonces? Dejamos que el punto 2 únicamente se cumpla con las columnas para que solo transmitan carga vertical, y el punto 3 de darle rigidez lateral se utiliza una estructura secundaria cuya función sea únicamente esa rigidez lateral. Y entonces con eso podemos hacer que las columnas sean mucho más esbeltas. ¿Y qué podemos hacer para darle rigidez lateral a un edificio en altura? Esta sería la primera imagen. Arriba sería cómo se deformaría una estructura si tiene columnas empotradas
pero vigas articuladas. Bueno, se deformaría enormemente y nunca cumpliría las normas. ¿Qué hacemos? Bueno, no tenemos vigas articuladas, sino si tenemos nodos, ya dijimos, marcos rígidos con nodos rígidos. Bueno, pues la deformación disminuye un poco. Sin embargo, no cumple con la deformación admisible por reglamento. ¿Qué podemos hacer? Pues empezar a suministrar riostramientos diagonales. Podríamos suministrarlo a la mitad de la altura, por ejemplo. ¿Y qué pasaría? Bueno, pues quizás un efecto de latigueo en la azotea, donde ya se controla el desplazamiento del centro hacia abajo, pero la azotea sufre un desplazamiento importante. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, subo este contraviento a la azotea, ya se controla el contraviento de la azotea, pero el desplazamiento en la azotea, pero aquí en el centro se forma como una especie de pancita con una deformación importante. Bueno, pues algo muy óptimo sería colocar estos contravientos en la planta baja, en el centro de la altura y en la azotea, y con eso se controla enormemente. O pues rigidización en todas las plantas, ¿no? Que eso sería el caso más, pues más funcional arquitectónicamente. Muchas veces a los arquitectos no les funciona eh, tener contravientos en todos los niveles porque hay algunas zonas, unas crujías que necesitan pasos o necesitan circulaciones o por vista, etcétera. Y entonces, ¿cuál sería otro método para rigidizar lateralmente una torre? Bueno, existen varios, ¿no? En realidad puede haber varias soluciones. Algunos ejemplos que les comparto aquí es utilizar columnas atirantadas, en donde la columna es diagonal y se utilizan cables pretensados dentro de las columnas, de tal forma que impidan la deformación crítica. Podemos utilizar también muros exteriores de cortante, que ya hablamos de ellos, que pueden estar en el perímetro. También podemos utilizar muros al interior de cortante, que serían unos núcleos, y esos núcleos ya pueden servirnos también para albergar todas las circulaciones verticales, escaleras, elevadores, instalaciones, etc. O resolverlo como una estructura tubular, ¿no? En donde realmente se forma una carcasa portante en todo el perímetro. Estas son opciones alternas si no queremos utilizar contravientos como solución de rigidización. ¿Y cuál es el comportamiento entonces de los edificios en gran altura? Pues yo diría que tendríamos que cuidar mucho las cargas dinámicas laterales que corresponden a dos tipos principalmente. Esas cargas horizontales son las de viento y las de sismo. Y estructuralmente, ¿cómo funciona una torre de gran altura? Pues funciona como una viga en voladizo, en vertical, y entonces su empotramiento está en el suelo, donde se generan los momentos más grandes, y ya los momentos se vuelven cero cuando llegamos hasta arriba en la azotea. Y las cargas laterales suben en altura, pero no linealmente, sino que suben exponencialmente en altura. Y entonces hay que cuidar mucho estos dos efectos, los de viento y los de sismo. El efecto de viento es el que impacta más en los edificios de gran altura, y hay que cuidar entonces la geometría del edificio, porque la geometría es lo que va a ayudar que el sismo pase, perdón, que el viento pase, o que lo detenga y entonces se formen unos vórtices que hagan que la estructura no sea acorde a lo que el viento está pidiendo, ¿no? Entonces se tiene que estudiar esta forma geométrica que debe tener, si la planta es circular o si es triangular o es rectangular o en forma de lóbulos, etcétera, de cómo podemos hacer que el viento llegue, pero no afecte y no empuje importantemente la estructura. Una manera de estudiar el viento, ya en torres de gran altura importantes que se vayan a construir, es utilizando el laboratorio del túnel de viento, que está en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde se hacen modelos a escala y se meten en este cuarto y se hacen simulaciones para poder predecir cuáles son las velocidades del viento y cómo se va a deformar la estructura. Este túnel de viento se utiliza para edificios de gran altura, para puentes o para estructuras que sean estructuralmente muy complejas y que no se sepa mucho
analíticamente cómo se va a comportar. Claro que se pueden hacer modelos analíticos en la computadora para hacer estas simulaciones, pero estos modelos son muy útiles y se instrumentan con algunos acelerómetros y sensores de desplazamiento, etcétera, para poder ver cómo se va a comportar el edificio. Y existe otro laboratorio que es específicamente para estudiar el sismo en las estructuras, y en México es la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que tiene un área de 4 por 4 metros, es una especie de sándwich, está compuesta por 2 placas de aluminio que tienen un peso propio de 8 toneladas y pueden soportar arriba de la mesa vibradora edificios de hasta 20 toneladas. Y abajo de esta mesa vibradora tenemos 4 gatos hidráulicos horizontales, 4 gatos hidráulicos verticales, y se puede mover la mesa 15 centímetros de manera horizontal, 7 centímetros de manera vertical, y entonces se han ensayado diversas estructuras. Lo que sucede es que uno puede ingresar al sistema computarizado de la mesa vibradora el sismo, un sismo que haya ocurrido antes, o un sismo inventado, o una aceleración constante, incremental, etc. Entonces se reproduce aquí. Por ejemplo, es el edificio que realicé como tesis de maestría, que fue una construcción de 10 meses, que representa un edificio del Infonavit. Y está a escala 1 a 2.5, es bastante alto, mide casi 6 metros de altura. Y el objetivo de esta investigación fue conocer cuál es el comportamiento sísmico de la mampostería confinada, y pues digamos se instrumentó el edificio con estos acelerómetros y todos estos dispositivos que miden los desplazamientos laterales, internos en los muros, etc. Y bueno, pues entonces podemos resumir esta parte de la tipología estructural de las torres de gran altura con estos esquemas que vemos aquí. Uno sería cuando las fuerzas son conducidas a través de los marcos y el elemento principal serían los nodos. Los nodos son los que estarían sometidos a las mayores solicitaciones. Después, si incorporamos unos contravientos o arrastramientos, entonces esta carga lateral se absorbería por todo el elemento azul, que son los contravientos, y la vertical se transmitiría por los elementos naranjas. Los edificios tipo puente, podemos decir que si queremos la planta baja libre, se transmitiría verticalmente esta estructura, todas las cargas naranjas hacia el puente, y el puente las transmitiría hacia los dos extremos. Si nosotros utilizamos esta viga maestra en la azotea, entonces podríamos utilizar de hecho una mezcla de todos, ¿no? La imagen de la derecha es una mezcla de marco con contraviento con puente, y este puente está en la azotea, y entonces le quitamos algunas columnas en la planta baja y algunos de los niveles se suspenden. Las flechas verdes serían tirantes y las naranjas serían columnas. Y podemos jugar con esto, ¿no? Esta es una idea de cómo podemos jugar con esa viga maestra en un edificio tipo puente. Y entonces este puente puede estar en el primer nivel y todo lo de arriba funciona como columna, porque descarga de manera directa. O bien subimos este puente a la azotea, tenemos una estructura nuclear, por ejemplo, y entonces todos los entrepisos se suspenden. O si colocamos esta viga maestra en el centro de la altura, de ahí para arriba todas las columnas funcionarían como columnas, por eso están naranjas, y las de abajo serían tirantes, y por eso se ven verdes los elementos de abajo. Podríamos utilizar una estructura nuclear con losas en voladizo. Podríamos también recurrir al sistema de las megaestructuras, que consiste en tener 2 núcleos extremos y algunos entrepisos, en donde algunos pisos descargan de manera directa y otros se suspenden. Y finalmente, con toda esta introducción y con toda esta explicación estructural, entonces llegamos al siglo XXI.
En el siglo XXI surgió este sistema que en México por lo menos es bastante novedoso, pero en otros países ya se ha utilizado desde antes, que es el llamado sistema Diagrid, o rejilla perimetral en español, que es un sistema tubular, pero el sistema tubular no es vertical, sino que incorpora diagonales. Y es muy novedoso porque tiene un sistema en el núcleo con columnas normales y este sistema en la fachada es diagonal y cumple las veces de un contraviento porque le da rigidez lateral al edificio, resiste estas solicitaciones laterales, pero también cumple con la función de hacer que la caja sea completamente rígida. Esto, pues en lo que conlleva es que se puedan tener plantas libres en el interior. Este es la Hertz Tower en Nueva York de Norman Foster, que utiliza este sistema Diagrid. Y se ha comprobado que estructuralmente tiene muy buen comportamiento este tipo de estructura y además se ahorran costos significativos energéticos, de tiempo, monetarios, etcétera, porque se utiliza un gran porcentaje menor de acero que si se utiliza otro sistema, ¿no? Entonces, bueno, se reduce mucho el peso de la estructura, es rígido lateralmente y lo que puedo ver arquitectónicamente de este sistema es que como arquitectos pues pueden diseñar que este sistema Diagrid tenga la forma que ustedes quieran como expresión plástica, ¿no? Entonces es una expresión plástica que asimismo es la estructura y por eso este sistema es bastante valioso. Algunos ejemplos de torres del siglo XXI, tenemos la Shanghai World Financial Center en China, es una megaestructura y aquí podemos ver cómo está compuesta por un núcleo que es este rojo, y después se le van adicionando el perímetro, que son diagonales, unas megadiagonales en toda la altura, que funcionan como pues como una armadura tridimensional y tiene algunos cinturones rigidizantes aquí arriba, ¿no? Estos cinturones pues ayudan a controlar el momento de volteo. Es del 2008 y tiene 492 metros de altura. Aquí en México tenemos este ejemplo de la Torre Virreyes de Teodoro González de León, y la ingeniería es de Arup, pero siempre esta ingeniería que es extranjera se tiene que tropicalizar, se llama, que viene a nuestro país y entonces se tiene que adaptar al reglamento de nuestro país, y eso fue hecho por la firma WSP aquí en México desde el 2014 y tiene una altura de 121 metros, 24 niveles, y tiene un uso comercial. Tiene 16 niveles de estacionamiento en el sótano, como se ve aquí, y un área rentable total de más de 66,000 metros cuadrados. Aquí ustedes pueden ver en este corte cómo tenemos bastantes niveles en el sótano, pero eso precisamente ayuda a la estabilidad del edificio. ¿Por qué? Porque si se fijan, pues entonces el volado ya no es tan grande, esta diagonal, porque estamos teniendo un contrapeso del otro lado que viene desde abajo, incluso usando todos los sótanos. Y esto, el doctor Rodolfo Valles Mattox explicaba cómo funciona estructuralmente esto, y es que precisamente tenemos dos triángulos invertidos, el amarillo y el azul, y entonces el azul es el que hace el contrapeso para que el amarillo no se vaya de lado, ¿no? Entonces esto pues le ayuda mucho tener todos los sótanos hacia abajo y tenemos este sistema estructural conceptual. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se ve el centro, el núcleo de concreto, que hay algunas historias al respecto de cuando se construyen estos núcleos de concreto y la gente que vive en el derredor piensa que esa va a ser la torre, pero en realidad es porque no saben que después se le va a adicionar toda esta estructura metálica perimetral a ese gran núcleo, ¿no? Tenemos también la Torre Manacar, que también la ingeniería es de Arup y de WSP. La arquitectura de Teodoro González de León tiene 144 metros de altura
Tiene 12 niveles subterráneos y 32 niveles de altura y tiene más de 180,000 metros cuadrados. También tiene un mural de Carlos Mérida aquí digamos, en esta planta, y tiene esta estructura que cumple, digamos, un poco ese mismo concepto de que puede en altura desviarse lateralmente, pero tiene una base bastante sólida abajo y entonces eso le da mucha estabilidad lateral, ¿no? Aquí hay una imagen de cómo tiene estos 12 niveles de estacionamiento, luego un centro comercial en estos niveles, y a partir del nivel 7 al 32 pues albergan oficinas, ¿no? Aquí también las columnas en la planta libre funcionan como sección compuesta con concreto para poder darle mucha mayor rigidez en la planta, en las plantas inferiores. Esta estructura que se llama sección compuesta consiste en mezclar los elementos de acero con concreto para que tengan mucha mayor rigidez y específicamente en las plantas inferiores. Aquí tenemos otra imagen en donde vemos ese gran núcleo de concreto. Después tiene la estructura metálica alrededor, hay claros de 15 metros y aquí ya hay un análisis estructural diferente que se tiene que hacer para estas torres que se llama diseño sísmico basado en desempeño, y aquí se midió que cumple por supuesto con todas las normas de edificación vigente y también cumple con un desempeño de seguridad tal que cumple con un periodo de retorno de un evento sísmico de más de 2,500 años, ¿no? Tenemos también la Torre Reforma del arquitecto Benjamín Romano y Ingeniería Arup y WSP Conditec, que tiene 246 metros de altura y está compuesto por esta gran L de concreto que estamos viendo aquí. Y toda la fachada frontal pues es digamos, metálica. Y aquí algo importante de esta es que habría también una existencia, una casa protegida. Y entonces, para poder construir la cimentación del muro Milán de este edificio, se tuvo que mover la preexistencia 18 metros del lugar. Esta es desde mi punto de vista, una gran obra de ingeniería mexicana, en donde se colocó una plataforma abajo de la casa y entonces pues se movió los 18 metros que se tenía que mover sin que fallara nada de la estructura de la casa. Se construyó la cimentación de esta torre y después se movió la casa de nuevo a su lugar, ¿no? Y esa es la razón por la que no se puede tener una columna que baje directamente en esta arista porque está la preexistencia. Entonces se solucionó con esta gran L de concreto atrás, que son muros, que se ve aquí en esta vista, a partir de los cuales se suspenden unos tensores metálicos que son los que soportan cada uno de estos entrepisos. Es una estructura interesante además sísmicamente porque debido a utilizar este libro abierto, como dice el arquitecto romano, estructura de libro abierto de la L de concreto, al utilizar esto, pues entonces ya no se requirieron sistemas de control de disipación sísmica, como en otras torres sí se ha utilizado en México, ¿no? Se utilizan unos disipadores sísmicos. Y aquí no fue necesario porque el muro de concreto es suficientemente rígido. Y vean lo interesante de este sistema es que entonces estas diagonales son las que van transmitiendo las cargas al muro y el muro las transmite directamente a la cimentación. Y aquí ustedes si han visto este edificio se habrán dado cuenta cómo el muro de concreto tiene estas aberturas de aquí. Y la explicación de estas aberturas es que ayudan, ayudan en varias cosas. Uno, es que todas las zonas de servicios están en la parte de atrás, cercanas a estos muros, de tal forma que ahí es donde se concentran las instalaciones, los baños, y entonces estas aberturas sirven como para la ventilación
de estos servicios, pero tienen también, bueno, proporcionan también, digamos, un poco de luz natural, ventilación, pero también sirven como, aquí se llama tetris sísmico, que es darle flexibilidad al muro para poder evitar fracturas en caso de un sismo. Cuando viene un sismo, tenemos que disipar energía, y si tenemos un muro de no sé cuántos niveles de altura, pues entonces el muro va a llegar a fracturarse en algún punto. Pero si nosotros le damos esta abertura de manera intencionada, pues entonces se le da mucho más flexibilidad y más espacio para que el muro pueda moverse de manera más libre, ¿no? Entonces, este tetris sísmico se repite a cada 4 niveles y mide 3 pisos de altura. Aquí tenemos un detalle de esto, como también generalmente todos tienen estacionamiento en el sótano, área comercial en los primeros niveles, y después ya empieza a hacer las oficinas más arriba, ¿no? Y aquí se ve un detalle de los tensores, cómo se agarran a esta gran placa en todos los entrepisos suspendidos. Y ustedes pueden pasar a la planta baja. Bueno, aquí se ve en esta imagen de la derecha la casona catalogada, y se ve, ustedes pueden caminar por esta planta baja y ver esta conexión que tiene un cristal para que uno pueda asomarse y ver la conexión. Incluso hay un restaurante abajo, entonces pueden comer ahí abajo y ver todas las conexiones. Este edificio estructuralmente es bastante interesante. Tenemos también en México, en la Ciudad de México del 2019, de Taller G y la ingeniería de WSP, la Torre Chapultepec 1, con casi 242 metros de altura, 58 niveles, y pues plantas que tienen desde 1.400 metros cuadrados, 1.200 metros cuadrados y 12 sótanos también. Y fue construida la cimentación con un muro perimetral que se llama Sistema Constructivo Top-Down Muro Milán, en donde se va excavando de arriba hacia abajo y se va metiendo el muro perimetral de concreto. Aquí tenemos un corte y cómo se ve los niveles, 12 niveles de sótano, estacionamientos en los primeros niveles, oficinas, y después el Hotel Ritz-Carlton. Y tenemos aquí hay unas flechas rojas en donde se puede ver cómo llega un punto en donde el edificio se hace más esbelto, y entonces las columnas tienen esta diagonalización, y entonces se requiere un análisis muy especial para que esa zona no se viera vulnerada. Y bueno, pues entonces la evolución de estos sistemas estructurales se puede ver aquí en los últimos 100 años en esta tabla, que ya más o menos pues platicamos de ella, y me gustaría entonces clasificarla en 4 grupos. Estas dos, que serían el inciso A, son las estructuras de marcos rígidos, y ya dijimos que con 30 niveles de altura empiezan a dejar de ser eficientes. Nos vamos entonces con las estructuras mixtas de marcos con arreostramientos o con contravientos, que sería el inciso B, donde podemos lograr mayores alturas. Y después llegamos a los sistemas tubulares parciales o con enrejados de ligazón, con estos cinturones rigidizantes que ya podemos llegar a 60, 70 niveles de altura. Y los sistemas tubulares y las armaduras tridimensionales, pues ya podemos tener más de 100. Tenemos entonces el número de niveles aquí. Resumiéndolo, podríamos decir que existen los sistemas estructurales interiores y los exteriores. Los interiores, como su nombre lo dice, pues podemos tener elementos en el centro, como los marcos rígidos, estos marcos rígidos contraventeados. Podemos utilizar muros de cortante y los cinturones rigidizantes. Y los sistemas estructurales exteriores, la estructura principalmente es la del perímetro nada más, para poder dejar las plantas libres con gran flexibilidad arquitectónica, y estos sistemas estructurales exteriores pues ya alcanzan más de 160 niveles de altura. Tenemos, estos necesariamente empiezan ya a ser sistemas tubulares. Tenemos sistemas tubulares con contravientos, el sistema Diagrid
tenemos los exoesqueletos, tenemos armaduras espaciales o los llamados macromarcos, que los macromarcos que podrían alcanzar las alturas más altas son marcos pero formadas por estructuras tubulares o de celosías o de armaduras en sí mismas, ¿no? Y bueno, entonces me gustaría terminar con este conteo de los rascacielos más altos en el siglo XXI en el mundo. Y me gustaría empezar por esta que es la Gran Torre de Santiago de Chile con 300 metros de altura. Y empiezo con esta porque podríamos compararla con la Torre Eiffel que tiene 300 metros de altura también. Entonces es un buen referente. Tenemos el nuevo One World Trade Center en Estados Unidos con 541 metros del 2014. Este edificio que es el Abraha Al Bait de Arabia Saudita con 600 metros del 2012. La Shanghai Tower en China con 632 metros del 2015. El Burj Khalifa en los Emiratos Árabes Unidos, que actualmente es el edificio terminado más alto del mundo, con 828 metros del 2009. Que aquí haciendo un paréntesis, esta es una estructura muy inteligente para resistir los efectos del viento, porque tiene una planta lobular que estuvo estudiada de tal forma que el viento pues realmente pasa a los costados del edificio, pero no le genera grandes empujes laterales, ¿no? Y también se puede ver como si ya dijimos que el momento, la base con una planta más grande que la azotea. Y también otra forma de resolver inteligentemente este edificio fue que se hicieron los primeros 156 niveles con estructura de concreto para darle mayor rigidez, y después la estructura de arriba se hizo con estructura metálica para hacerlo cada vez más y más ligero, y se fue haciendo cada vez más chiquita en altura, ¿no? El Sky City en China, con 838 metros, iba a ser el edificio más alto, se empezó a construir. Sin embargo, ya cuando estaban en la cimentación se dieron cuenta que estaban arriba de un humedal y mucha gente protestó. Entonces lo pongo en rojo porque se suspendió la obra de manera definitiva. Sin embargo, sí se están construyendo un par de torres más altas, que es la Kingdom Tower, llamada Jeddah Tower, en Arabia Saudita, que se prevé que tenga 1 kilómetro de altura. En teoría se iba a acabar en el 2021 o 2022, pero toda la pandemia, por supuesto que, digamos, impidió que se siguieran los trabajos de manera regular. Y entonces me parece que no hay como una fecha prevista para que se termine, dicen que quizás en el 2023. Y la Dubai Creek Tower en los Emiratos Árabes Unidos, que se prevé que tenga 1 kilómetro, 300 metros de altura, prevista quizás para terminarse en el 2030, y tiene esta es una torre observatorio, tiene elemento vertical en el centro, el mirador va a estar en los últimos niveles, y tiene bueno, yo le llamaría un velo de acero, con unos tensores, como una torre de transmisión, digamos, y entonces tiene esta falda, este velo, este vestido de tensores que hacen que sea mucho más grande en la base y sea más pequeño en altura, y da mucha estabilidad lateral. Y este último fue diseñado por Santiago Calatrava. Y finalmente, para terminar, en México tenemos unos rascacielos de alturas más pequeñas. Podemos ver que este no es del siglo XXI, es del siglo XX, que es la torre ejecutiva de Pemex con 211 metros de altura. Tenemos la Torre Mayor en la Ciudad de México del 2003 con 225 metros de altura. La Torre BBVA con 235 del 2015 y tiene esta estructura con arriostramientos laterales, como se ve aquí. La Torre Chapultepec 1, de la que hablamos hace un momento, 242 metros. La Torre Reforma, 246 metros del 2016. Y digamos, como decía la arquitecta María Bustamante hace un momento, que Monterrey en realidad es quien ahorita tiene las torres más altas en todo el país, más que en la Ciudad de México.
Tenemos la Torre Coy de 279 metros de altura del 2017. Y finalmente la superó en altura la Torre Obispado en Monterrey con 305 metros de altura que se terminó en el 2020. Y pues sería, digamos, la construida, terminada más alta en nuestro país. Y bueno, pues muchas gracias. Si tienen algún comentario o alguna duda, con mucho gusto lo podemos platicar. Muchísimas gracias, Nina. Fue una gran ponencia sobre las torres de gran altura en la arquitectura contemporánea. Entonces pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Mi compañero, el arquitecto Pablo Nochebuena. Arquitecto, adelante. Muchas gracias, arquitecto Luis Ángel. Maestra Nina, muchas gracias por esta ponencia. La verdad es que a todos nos deja asombrados con este gran desarrollo y pues conocer también la historia del acero en general. Yo voy a leer algunas preguntas que estuvieron apareciendo en el chat, tanto como en las redes sociales, y empezaría con una que nos dejan aquí en Zoom. ¿Las hazañas estructurales en altura se dieron primero en Chicago o en Nueva York? En realidad sí fue en Chicago cuando se hicieron estas. William LeBaron Jenny decíamos que fue el primer ingeniero en empezar a proponer estos sistemas de marcos rígidos. Entonces, como en Chicago surgió esta necesidad de empezar a reconstruir en altura, entonces ahí fue donde se desarrolló primordialmente las torres de gran altura, aunque en Nueva York también se hicieron algunas torres como paralelamente, pero podríamos decir que en Chicago fue donde pues más fuerza se le dio a estas primeras, por lo menos estas de finales del siglo XIX. Ok, muchas gracias. Otra más que nos comentan un poco sobre el diálogo que se fue dando sobre la ponencia es ¿por qué se dice que no podemos llegar a construir 1 kilómetro de altura si ya hay torres de hasta 800 metros de altura? Sí, pues en realidad técnicamente no habría, bueno, supongo que la pregunta va dirigida aquí a México, de por qué no podremos en México construir una torre de 1 kilómetro de altura. Yo creo que, vuelvo a insistir, la ingeniería mexicana es una de las mejores en el mundo y técnicamente los arquitectos de nuestro país y los ingenieros de nuestro país son completamente capaces de diseñar técnicamente una torre de esa altura. Sin embargo, por lo que he leído, la razón por la que no se hacen y son, digamos, más chaparritas aquí comparadas con el resto del mundo, es que no se han dado como las condiciones financieras para que eso se lleve a cabo. O sea, por ejemplo, en Arabia Saudita, pues sí hay como una inversión de dinero bastante grande para que el mercado pueda ser rentable. Sin embargo, aquí, como no solo hay que invertirle a la arquitectura y a la ingeniería, sino hay que invertirle para hacer una torre de esa altura, hay que invertirle a hacer toda una infraestructura urbana para que para que pueda funcionar eso. Entonces, esa inversión de esa infraestructura urbana y esa inversión de todo esto, pues no es rentable en el mercado mexicano porque no se devolvería el dinero invertido, ¿no? Entonces, creo que por lo que he leído es más un tema como financiero que realmente técnico, porque digo, a pesar de que el suelo en nuestro país tiene sus detalles y hay mucha agua y el sismo es muy fuerte y demás, técnicamente yo creo que sí se pudiera resolver. Ok, sí, sería muy interesante conocer justo, bueno, más bien esta aproximación a entender un poco el contexto de la construcción en México. Y pues sí, siempre es muy intrigante saber si ese tipo de edificaciones también se podrían realizar en el país. Igual sobre los ejemplos que nos fue mostrando a lo largo de la presentación, nos preguntan, ¿cómo se reforzó la estructura contraviento de la torre Citicorp? ¿Son contraventeos por dentro? Esa es una pregunta interesante. Bueno, en realidad, bueno, se hizo una primera intervención que fue cuando se dieron cuenta que con los vientos se desplazaba mucho y vibraba mucho. Entonces ahí la intervención fue colocar un amortiguador de 400 toneladas, me parece, en la azotea.
Y entonces con eso pues sirve como un pináculo que le da mucha estabilidad lateral al edificio. Pero después ya que se dieron cuenta que surgió este problema estructural que no cumplía con vientos que se iban a acercar en unos pocos meses, entonces se reforzaron precisamente los contravientos porque estaban mandadas las conexiones de una forma, eran como soldadas, pero se resolvieron atornilladas, entonces empezaron a meter soldaduras, reforzar todas las conexiones de los contravientos, todos los contravientos y sus conexiones fueron reforzados. Y entonces, con esa intervención ya se cumplió y se llevaron a cabo en unos pocos meses trabajando de manera continua. Pero sí fue como reforzando las conexiones de esos contravientos. Ok, muchas gracias. Y sobre los sistemas constructivos, particularmente este que mencionó casi al último, nos preguntan, ¿el sistema Diagrid es el que utilizan en las torres de Zaha Hadid Architect? Sí, sí es interesante esa pregunta porque sí, es un sistema Diagrid, digamos, un poco más... es justo lo que les comentaba hace rato, que el sistema Diagrid en realidad puede modificarse por la estética de la arquitectura, ¿no? O sea, se puede hacer ahí, yo creo que un muy buen trabajo en equipo entre el arquitecto y el ingeniero civil para poder proponer estéticamente este sistema que sea seguro, funcional, pero que también tenga una estética importante. Y sí, estas torres de gran altura de Zaha Hadid sí tienen ese sistema Diagrid en las fachadas y tienen, me parece que núcleos, también núcleos centrales rígidos y ya los entrepisos se van conectando como para darle esta conexión del núcleo contra la forma de la fachada. Ok, muchas gracias. Em, Igual aparece una última pregunta en el chat que dice, ¿cuál sistema constructivo utilizaría en una torre en México, independientemente de la propuesta arquitectónica? ¿Cuál sistema constructivo? Pues yo creo que, bueno, yo creo que depende de en dónde estemos en México. O sea, tal vez si estamos en la Ciudad de México, donde el sismo es altísimo y el suelo es bastante malo, ahí tal vez no me arriesgaría mucho a usar una estructura nuclear porque efectivamente pues es más susceptible a desplazamientos laterales y quizás una estructura tipo puente pues habría que cuidarla también. No sé si por ejemplo en la Ciudad de México me iría más por pues por un sistema Diagrid, por ejemplo, o por un sistema tubular, quizás eso sea como se ha resuelto ahora, ese sistema es el que pudiera pues funcionar de manera más óptima. Pero bueno, pues si el concurso se lleva a cabo en Monterrey, hay que tomar en cuenta que en Monterrey el sismo es bajísimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice qué consejo le daría a los concursantes de la convocatoria, pues justamente saber que México, dentro de su zonificación sísmica, Monterrey está justamente en la zona donde el sismo es casi, o sea, es bajísimo, casi inexistente, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja, porque entonces ya podríamos ser mucho más, hacer una torre que sea osada, que quizás en la Ciudad de México no se podría hacer, ¿no? Entonces, el consejo sería, hemos visto, pensando que Monterrey no tiene grandes efectos de sismo. Ok, sí, sin duda la consideración de dónde se proponga este edificio es muy valiosa y ahora que hace el comentario, pues nos parece muy significativo justo tener en mente este criterio como preliminar. Mm, También una última pregunta que aparece en el chat es, ¿cuál es el error más común que se comete al diseñar una torre en acero? Pues es una buena pregunta.
Fíjense que yo, bueno, no conozco ninguna torre que tenga como errores, porque generalmente, siguiendo un poco esta pregunta de si estas grandes torres son seguras en lugares altamente sísmicos, en realidad podría decir que estamos mucho más seguros durante un sismo en cualquiera de estas torres que hemos visto durante la presentación que en nuestra propia casa, ¿no? Y esto es porque la ingeniería que se utiliza en este tipo de torres es de altísimo nivel y pues obviamente los coeficientes de seguridad son más altos en este tipo de torres, pero hay otro tema también que es un tema interesante que tiene que ver con el sismo y es que el sismo tiene una, pues digamos, un periodo fundamental y las estructuras también tienen un periodo fundamental de vibrar. Entonces, generalmente los sismos, su periodo coincide con el periodo de las estructuras que tienen, pues generalmente menos de 10 niveles de altura. Por ejemplo, en el 2017, el periodo del sismo coincidió con el periodo estructural que tienen edificios de aproximadamente 6 niveles de altura. Y esa es la razón por la que esa altura de edificios son las que más colapsaron, porque entraron en el efecto que se llama resonancia, en donde el periodo de la estructura exactamente coincide con el del sismo y entonces entra en resonancia y se colapsa, ¿no? Entonces, ya entendiendo este concepto de la resonancia, las torres de gran altura tienen periodos de vibración altísimos. Como son estructuras muy altas, entonces tienen periodos de vibración pues, de más de 2 segundos, ¿no? Incluso el Burj Khalifa, si mal no recuerdo, su periodo de vibrar es de 11 segundos, que es un periodo bastante alto. Y pues no hay sismo que tenga un periodo eh, igual a ese. Entonces no van a entrar en resonancia y es por eso que el sismo ya no afecta a las torres muy altas, sino que lo que empieza a afectar más es el viento. Ok, muchas gracias por estas consideraciones. También nos preguntan, ¿sabes si existe alguna nueva torre de gran altura proyectada para la Ciudad de México? Sí, sí hay una nueva torre que está proyectada en que incluso me parece que se va o sea, ya se está empezando a construir, que se llama Torre Reforma Colón, que va a estar ahí por Reforma. Y esa sería la torre más alta incluso de México. Aquí tengo un dato, creo que va a tener 300, bueno, más de 300 metros de altura. No tengo aquí el dato, pero como creo que 316 metros de altura, algo así. Y entonces se está empezando a construir y el diseño es de Sordo Madaleno Arquitectos. Ok, muchas gracias por ese dato que en realidad pues no siempre lo tenemos presente. Ya casi para cerrar, le comparto algunos de los comentarios también que han salido. Desde Facebook, el Facebook de Fundac, Almadelia Nava López nos comenta, siempre excelentes las presentaciones de la ingeniera Nina Casas. Muchas gracias a la arquitecta Alma. Un saludo. Y también desde el Facebook de Fundar, José Luis Albert dice, gracias, excelente presentación. Muchas gracias. Y pues eso serían todas las preguntas y comentarios que han aparecido a lo largo de la sesión. Yo le regreso la palabra al arquitecto Luis Ángel. Muchas gracias, ingeniera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de dar cierre a esta convocatoria, les estaremos compartiendo, obviamente, en el chat las bases del concurso, donde las pueden encontrar. Cualquier duda o comentario pueden escribirnos a fundarmx@gmail.com. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Yari López de parte de Yerda Corsa para que nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias, Luis. Pues gracias a todos por estar tan atentos a esta plática. La verdad, para nosotros es enriquecedor estos temas de la mano de Nina.
Y también pues desearle mucha suerte a todos los que se inscriban y pues que sepan que los premios por ahí están pues muy buenos. Y que pues de este lado de Yerdao estamos abiertos a cualquier duda, comentario, pues en pro que todo salga bien en sus diseños, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yari. Y complementando un poco lo que decía sobre los premios, en esta ocasión, en esta segunda edición de este concurso, el primer lugar como tal estará ganando un viaje a Río de Janeiro. La fecha límite de la entrega de sus propuestas será hasta el 28 de noviembre. Y bueno, en Río de Janeiro pues hay varios lugares. En este caso pues, está ilustrado como el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor. También hay mucha obra de Oscar Niemeyer y inclusive me parece que es el Museo del Mañana, en el cual está realizado por el arquitecto Santiago Calatrava. Entonces, bueno, tenemos este premio para el primer lugar y cualquier cosa la pueden consultar en las bases. Sin más, quisiera preguntar y ceder la palabra a la arquitecta María Bustamante para continuar con este cierre y cerraremos con los ganadores de la primera edición del concurso. Entonces, sin Bueno. más, adelante. Muchísimas gracias. Yo creo que ya lo dijeron Yari y Luis Ángel. La verdad es que este concurso, los 3 primeros lugares tienen súper premios. Yo creo que este viaje a Brasil, que ahora es el primer lugar, yo creo que es algo que van a valorar muchísimo. Ya se ha hecho como un poco la agenda de los lugares que se van a visitar y pues van a encontrar arquitectura realmente muy valiosa, lugares también pues históricos y de valor de lo que es Río de Janeiro, una de las ciudades pues más impactantes también por su geografía y lugar, ubicación en el mundo. Así es que pues ojalá y sí se animen a participar. Es un concurso que además reta muchísimo pues su calidad, ¿no? Su competencia con otros arquitectos, ingenieros y pues como bien invitó la ingeniera Nina Casas a ser osados, ¿no? A ser propositivos, a no tener tanto el conflicto pues de una ciudad como la Ciudad de México con el tema de los temblores, del suelo, etcétera, que la hacía un poco más difícil de proyectar, también por la propia urbanidad, en donde ya está todo tan concentrado. En el caso de Monterrey todavía hay como espacio libre, esas condiciones de un mejor suelo, entonces libérense, sean creativos y propongan pues lo mejor de la arquitectura y de la ingeniería mexicana. Y pues yo quiero agradecer otra vez a Yari por estar con nosotros, el equipo de Guardado Corsa, a Exatex, que también se sumaron en esta emisión del concurso, y pues a Nina Casas muy especialmente, porque realmente nos das unas clases maestras con una información pues muy digerible, muy clara, nos das muchísimas opciones, como decir, así se han hecho las cosas a lo largo de estos 120, 140 años de construir en altura. Y pues sí nos motivas muchísimo a tomar las referencias que nos pones para estudiarlas a fondo, para ver cómo lo hicieron otros y pues también ver que no hay límites, ¿no? Uno pensaría al principio o durante un buen tiempo, unos 2 décadas o 3 décadas, prácticamente los edificios altos eran de planta cuadrada, forrados de vidrio, y como que se nos secó la imaginación. Pero ahora con todos los ejemplos y toda la evolución, vemos que ya no hay límites, ¿no? Para construir y proyectar con muchísima, con esta pasión que los demás arquitectos y ingenieros previos han puesto ya en el terreno. Entonces, gracias Nina por todo lo que nos compartes, todos los gráficos, es una delicia, de verdad, tus ponencias. Muchas gracias, arquitecta. De nada, a ti. Pues gracias, entonces es una invitación, les digo a todos, a que se sumen a este concurso y pues vamos con Luis Ángel a ver este video de la primera emisión porque de verdad hubo ejemplos muy buenos, premiados. Gracias a todos por acompañarnos este sábado. Okay. En nombre del equipo de Fundar GMX, Yerdao Corsa y Exatec Arquitectos, les damos una buena tarde y nos despedimos con este video. Muchas gracias.